Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Nuevamente agradecidos estamos por este Shabbat, por tu amor, por tu misericordia, y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, guíanos en este estudio y que podamos escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. El poder de la palabra de Dios. Recientemente he estado escuchando a diferentes personas, diferentes organizaciones o diferentes iglesias en las cuales hay algo alarmante en el cual se han vuelto muy selectivos. Incluso dicen, bueno, es que ese versículo fue agregado, ese versículo no está en los originales, es que este versículo no es así, este versículo dice así, Entonces yo me puse a pensar y en el tiempo en el que estamos viviendo, sabemos que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer es minar la fe y la confianza en la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a decir, bueno, es que ese versículo no viene del original, es que ese no está, o ese no es así, entonces se empieza a minar la confianza en la palabra de Dios. Principalmente los nuevecitos que no conocen mucho de la palabra de Dios, pues dice, bueno, pues entonces si me dicen que crea, pero a la misma vez me dicen que no crea, y entonces hay una confusión y un ataque primordialmente a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestro Dios, Él conoce el fin ¿desde cuándo? Desde el principio. Él permitió que la palabra de Dios se pusiese, se formase como está, en las diferentes versiones, en las diferentes palabras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Entonces, por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis ¿qué? La vida eterna. Él desea que nosotros entremos en un estudio de la palabra de Dios y que podamos decir, yo confío plenamente en toda la palabra de Dios. Porque Él conoce el fin desde el principio y Él está en control de todas las cosas. ¿No es así? O sea, no podemos poner en duda la confianza plena en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, el poder de la palabra de Dios es ¿qué? Es vida, es poderosa, que entra hasta la célula más pequeña del organismo, hasta los tuétanos. O sea, lo más pequeño que nosotros podemos imaginarnos de la fisiología del cuerpo humano, hasta ahí entra el poder de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es bien clara porque nos dice en Juan 66:63, el Espíritu es el que da vida. Noten, la palabra de Dios es vida y eficaz. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Recuerden esas dos palabras, son espíritu y son vida. O sea, en pocas palabras, la palabra de Dios desea que nosotros tengamos el poder de Dios y que seamos vivos. Eso quiere decir que podemos estar vivos, pero a la misma vez estar ¿qué? Muertos. ¿Por qué? Porque si nosotros rechazamos lo que nos da el poder, entonces vamos a rechazar la vida, vamos a rechazar la salud, vamos a rechazar las bendiciones, vamos a rechazar lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 24, dice Elohim, Dios es ¿qué? Espíritu. Qué interesante que la palabra de Dios se le llama que es espíritu también. Y aquí nos dice que Dios es espíritu. O sea, es la mismo nivel la palabra de Dios que Él mismo. ¿Sí me di a entender? O sea, que Dios y su palabra
es lo mismo. Por eso es poder. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten, fíjese, los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros adoramos en espíritu? Acabamos de leer en el versículo anterior que la palabra que él habla es que espíritu y vida. Entonces nosotros le adoramos al Señor cuando nosotros obedecemos su palabra. Cuando nosotros vivimos en el espíritu de la palabra de Dios, que son las palabras que Él nos habla. Y dice que es necesario que nosotros la adoremos en espíritu y en verdad. O sea, tenemos que afianzarnos plenamente, completamente y solamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder, porque es vida. Ahora, miren lo que dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es ¿qué? Es luz. O sea, Dios es luz, es vida y es verdad y es espíritu. ¿Lo estamos viendo? Dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cuál es el propósito de la luz? Para ver, o sea, disipa la oscuridad, las tinieblas. O sea, en pocas palabras, la luz, que es nuestro Dios, permite que nosotros podamos mirar las bendiciones y las maravillas de nuestro Creador, porque va a disipar ¿qué? Toda duda. Si hay duda en nuestras vidas, tenemos que ir a ¿qué? Adorarle en espíritu y en verdad, ir a la palabra de Dios para que todas esas dudas queden ¿qué? Disipadas, que podamos confiar plenamente en Él. En Miqueas capítulo 7, versículo 9, no lo tienen que buscar, no lo tengo aquí, pero dice la palabra de Dios, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él hasta que juzgué mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Es Miqueas 7:9. Para ver su justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la justicia de Dios, vamos a ver su misericordia, vamos a ver su amor, vamos a ver su reprensión. Porque normalmente siempre hablamos del amor y de la misericordia y de todo lo que es bonito, pero dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. También vemos su reprensión, su testimonio, su humildad, su temperancia, su amor, su fe. O sea, ese es el propósito de la palabra de Dios. Que nosotros podamos conocerle a Él plenamente. En Números 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Esa es una pregunta. Él dijo y no hará. O sea, Él está queriendo decirnos, todo lo que yo os he dicho, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. ¿Y no lo ejecutará? Esa es otra pregunta. O sea, como diciendo, ¿tienes dudas? Yo te estoy dando la certeza y la confianza de que yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a hacer. Y yo te voy a llevar a puerto seguro cuando tú confíes plenamente y solamente en la palabra de Elohim, en la palabra del Eterno, en la palabra de Dios. Y hoy día el enemigo está tratando de minar la confianza en la palabra de Dios. Hoy día muchos cristianos no se guían con un escrito está. No confían plenamente en la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios que estamos esperando su pronto regreso, tenemos que afianzarnos más en su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos vamos a ser zarandeados. Entonces, si vamos a ser zarandeados y va a venir persecución, va a venir acusaciones, va a venir chismes, va a venir lo que usted se puede imaginar, si nosotros no estamos plenamente afianzados en un escrito está,
nosotros vamos a ser ¿qué? Llevados como una nube sin agua, o como las olas que van y bajan, suben y bajan. Así es. Entonces, yo quiero recalcar en esta hora que nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Vamos a ver las razones por las cuales el Señor desea que nosotros estudiemos su palabra y que escuchemos su palabra y que vivamos su palabra. Una es para perseverarnos del pecado. Si nosotros habláramos acerca de los efectos del pecado, yo creo que saldríamos llorando de este lugar. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido los efectos del pecado, de una forma o de otra. Muchos han perdido a un ser querido, otros han sufrido, a otros tienen angustias, necesidades, pero el pecado es horrible. Es horrible el pecado. Pero la palabra de Dios se nos ha dado para que nosotros podamos tener el poder sobre el pecado. Es como le decía ahora, o le puedo decir, con que se exponga una vez. Con que se exponga la persona una vez, su esposo, la esposa, el hijo, la hija, que se exponga a la palabra de Dios, al poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a agarrar y lo va. El propósito es de su palabra es que nosotros tengamos el poder sobre todo pecado, sobre toda tentación. ¿Qué dice Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tu Torah, para no pecar contra ti. O sea, si guardamos la palabra de Dios, si la vivimos, vamos a ser victoriosos. Vamos a tener victoria tras victoria. Y el Señor es el que nos da el poder para ser victoriosos. Mire lo que dice Salmos 17:4. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es la misma palabra que se usó cuando Él creó este mundo y a todo el universo. Miren lo que dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los... O sea, con la palabra de nuestro Dios, Él la expresó y fue ¿qué? Y fue hecho. Dijo, hágase la luz, y fue ¿qué? Y fue la luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dudar de la palabra de Dios si hay poder, hay victoria en ella? Ustedes, si ustedes se pueden analizar para que nosotros podamos expresar una palabra, ¿qué es lo que sale de adentro hacia afuera? ¿Qué es lo que sale? Aire. Aire. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él nos va a dar que su soplo de su espíritu. Y no leímos que su palabra es que espíritu y verdad. Como Él es espíritu y verdad. O sea, Él desea que darnos de su soplo, que el soplo de vida, como se lo dio a Adán y a Eva, y dárnoslo a nosotros para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Por eso cuando también se toca el shofar, que es la trompeta, para aquellos que no conocen el nombre, pero es el shofar, que es lo que sale de adentro hacia afuera, para que haya un sonido de alarma, un soplo, viento, aire. Y el propósito del shofar era llamar al pueblo de Dios a consagración, a la batalla. Entonces, el Señor nos está dando ejemplos a través de su naturaleza, de su creación, para mostrarnos de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. El mismo espíritu de su palabra, el mismo soplo que Él da, nos lo da a nosotros, nos da la vida, nos da la eternidad. Ahora, noten lo que dice Salmos 33, 6 a 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué? De su boca, por el aliento de su boca. O sea, quiere decir que el efecto del viento que sale de adentro hacia afuera y se expresa. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
esa es la confianza que debemos de tener nosotros en la palabra de Dios. Confiar plenamente de que Él lo cumple, lo crea, lo hace y trae las cosas a existencia. Aquí y en el cielo. Porque la autoridad que se le dio aquí en la tierra también se le dio en el cielo. Y Él desea que nosotros podamos confiar. Y estamos viviendo en un tiempo en el que el enemigo ha estado minando la confianza en la palabra de Dios. Y entre medio del pueblo de Dios. No importa cómo nos llamemos o de qué, si nos sentimos de que pertenecemos a un lado, el enemigo está minando la confianza en la palabra de Dios. Por años se ha infundido la idea de que solo la persona que está hablando tiene la razón, yo no. O sea, desde muchos años, que si él está hablando es porque él sabe, yo no puedo hacer nada. Y el mundo se ha encargado de que la Biblia esté a un lado y se crea las personas o organizaciones. Y eso está pasando hasta ahorita también. Y pues la Biblia que Jesús dijo en el principio, que dijiste de escudriñar las escrituras eran del Antiguo Testamento, no era el Nuevo. El Nuevo fue después organizado por los escritores. Pero el Antiguo Testamento, encontré un versículo y en efecto es Romanos 3, 1 y 2. ¿A quién se le confió el Antiguo Testamento? El mismo apóstol Pablo dice, Romanos 3, y no me quiero salir, no me voy a salir, lo que queremos ver es que la Biblia tiene mucho poder porque Dios le puso a alguien la tarea de cuidarla. A ver, Romanos 3, 1 y 2. 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, que a ellos se les confió esa parte del Antiguo Testamento. Ellos eran, o sea, si ya le pusieron más o le acomodaron todo, ya no debe de existir. Dios exactamente les puso a ellos el Antiguo Testamento. Es confiable saber que en la palabra de Dios está la vida eterna. Hay varias cosas que la palabra de Dios es. Y se ha querido quitar la Biblia de un lado para poder quitar los efectos que la Biblia tiene en las personas. Pero fíjese el 3 lo que dice, no usted que leo. Sí, dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pues no. O sea, de ninguna manera. El 4. A ellos se les dio el trabajo, o sea, no se lo dan a nadie más. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, porque para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. O sea, el Señor no retarda su promesa. Él cumple lo que Él ha expresado. Y eso demuestra que Dios quería mucho a su pueblo y lo quiere todavía, porque nos portamos bien o mal, Él nos ha confiado su palabra. Nos ha confiado su palabra. Así es. Así como se lo dio a los judíos, también se nos lo ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Israel. Y se nos ha dado que nosotros prediquemos también la palabra de Dios, pero no solamente predicarla, sino vivirla. Y que podamos confiar plenamente en ella. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Yo tengo el poder. Yo hice. Yo creé. O sea, yo hice los cielos, la tierra, todo lo hice. ¿Por qué hay una falta de confianza en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hoy día muchos cristianos mesiánicos o como quiera usted llamar, ponen en duda ciertos pasajes y se vuelven selectivos. Y el diablo está ¿qué? Danzando y contento. ¿Por qué? Porque se está minando la confianza en la palabra de Dios. En vez de que el pueblo de Dios se escudriñe, en vez de que el pueblo de Dios confíe, en vez de que el pueblo de Dios siga la palabra de Dios y que la viva, pues
se deja de predicar, se entiende de que a lo mejor se tiene que entretener a la persona para que venga a la iglesia, para que entre a un club y se la pase chévere, se la pase bonito. Pero eso no es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es darnos ¿qué? Vida, poder sobre todo pecado, guiarnos por la senda de justicia, guiarnos al conocimiento de nuestro Creador, de nuestro Dios. ¿No es cierto? Ahora, Él tiene el poder para liberarnos. Déjenme mostrarles aquí un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan al centurión? El centurión se le acercó a Yeshua, al Mesías, y le dijo, mire, yo tengo un criado que está enfermo. Y le dijo el Señor, dice, pues vamos a tu casa, yo lo voy a sanar. ¿Y qué fue lo que le dijo el centurión en el Mateo 8:8? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado ¿qué? Sanará. Pero aquí hay una lección muy importante. Miren el versículo 10. Al oírlo Yeshua, el Mesías, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué significa fe? Creer. Miren lo que dice ahí, dice, solamente di tu palabra. O sea, el centurión mostró su fe solamente confiar en la palabra, plena confianza solamente en la palabra del Mesías. O sea que estando parado, si hubiera dicho está bien, él ya creía que allá en su casa ya había sanidad. Ya había sanidad. ¿Por qué? Porque confió solamente en la palabra de Dios. No confió en un ser humano, confió en la palabra de Dios. Es como se estaba mencionando, una persona declaró en una ocasión, dijo, bueno, es que si un pastor lo dice es porque tiene que ser verdad. O si un líder lo dice es porque es verdad. Y no, tenemos que confiar solamente que en la palabra de Dios, no en el conocimiento o lo que un ser humano está diciendo. Por eso hay que ir y que escudriñar las Escrituras y verificar que lo que el Señor o lo que la persona está expresando sea conforme a un escrito está. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito aquel que confía solamente en ¿quién? En nuestro Dios. La palabra de Dios tiene como propósito llevarnos a que nosotros confiemos plenamente en Él. Miren el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, ¿por qué? Solamente confió en la palabra del Mesías. Eso es tener fe. Dice, no hay en Israel nadie como la fe de este centurión. ¿Y el centurión era qué? Un romano, odiado, gentil, la escoria de ese tiempo. Los odiaban. Porque ellos creían que era el pueblo de Dios, los demás no eran, entonces lo minimizaban, aunque estaban oprimidos, para ellos no eran nada. Ahora, la palabra de Dios trae sanación. Mire lo que dice en Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y ¿qué cosa? Y los sanó y los libró de su ruina. O sea, Él nos da su palabra para que nosotros seamos ¿qué? Sanos. No solamente nos da el poder, sino también nos da sanidad. Miren ahí mismo en el 103, capítulo 103, versículo 3. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjense, dice todas tus dolencias. Nos trae poder para vencer. Nos trae sanidad. Nos trae confianza. Nos trae seguridad de que nuestro Mesías, de que nuestro Dios va a cumplir todas sus promesas porque Él
las ha expresado. Ahora déjenme darles otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan al paralítico? En Juan capítulo 5, versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Noten, la persona tiene que desear ser sana. Él no fue y dijo, bueno, te sano. No, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios que trae sanidad, trae poder, trae victoria, y nosotros desear ser sanos. Hay mucha gente que sufre, podemos decir, porque quiere sufrir. Aquí en Phoenix pasó un caso de una persona que tenía la pierna toda llena de llagas y estaba en un semáforo. Siempre se paraban en el semáforo y le daban dinero. Y un día un doctor dio la vuelta y dijo, quiero hacer algo bueno y lo voy a curar para que se restablezca y pueda estar bien. Y habló con él y le dijo, si quieres yo te puedo dar todo lo necesario para que te alivies de la pierna. Y se enojó. Le dijo, no, así quiero estar porque así me gano mi dinero. Wow. O sea, con un peligro de morir, de una infección o lo que sea, prefería él estar en la condición que estaba. Eso sí es cierto, tiene que querer la gente estar sana, porque mucha gente también, no hay quiere. Personas que se la pasan enfermos para causar lástima o para cualquier cosa y no quieren ser sanos. Yo recuerdo, tenía como 10, 11 años, enfrente de la casa iba pasando un perro muy fino, un galgo, de esos peludos. Y mi papá lo miró, y yo también, nosotros lo miramos, pero tenía una característica ese perro que estaba todo lleno de sarna. Y mi papá dijo, ese perro es muy fino. Miré que mi papá agarró una soga, lo agarró, lo trajo, lo subió al segundo techo, el techo era un patio, y fue y compró aceite de motor y se lo empezó a poner al perro para sanarlo. Le dio de comer, le dio de beber. El perro no quiso ser sano. Se saltó la barda del patio del segundo piso y se fue. Y a mí me quedó eso, a mí como un ejemplo de a veces cómo el humano reacciona a las bendiciones que Dios quiere darle, pero él no las quiere obtener. Estamos llenos de llagas, de pecado, de sarna, pero preferimos saltarnos de un techo y seguir sufriendo. Entonces, tengo una preguntita sobre lo que está hablando. Entonces, cuando dicen, oremos por tal persona porque está enferma, pues nosotros podemos orar, pero si esa persona no quiere la sanidad, no va a ser. Así es. Ahorita se me acaba de iluminar eso, pues que muchas veces hay gente que se desviven, ayunan y todo, y es en vano si la persona no quiere. Entonces tiene que ir uno con la persona y decirle, ¿quieres ser salva? ¿Tú crees que Yeshua o Jesús te puede sanar? Si él dice sí, ahí va la oración. Así es. Ahora, la palabra de Dios dice, no recibís porque pedís equivocadamente. A veces viene la gente y dice, ore por mi hijo. Y la gente normalmente dice, sí, voy a orar por su hijo, o por su hija, o por su esposo o su esposa. Y a veces pedimos por la persona sin saber cuál es la necesidad de esa persona. Pero a veces pedimos, Señor, sé con esa persona. Pero ¿qué diferencia sería si cambiáramos la oración y decir, Señor, toca el corazón de esa persona para que sus vistas, sus oídos sean abiertos al poder de tu palabra? Cambiaría mucho la oración. Y por la gracia de Dios yo he tratado de implementar eso cuando una persona me dice, es que ore por mi esposo, por mi hijo, por mi hija. Y yo le digo, sí, voy a orar por él o por ella. Y siempre oro y le digo, Señor, que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, que escuche tu llamado, toca el corazón, para que a través de ella o de él o del padre o de la madre o
de la iglesia o de alguna revista, algún radio, alguna cosa que le toque el corazón para que esa persona pueda venir a tu conocimiento y pueda entregar su vida a ti. Y esa oración, yo confío en que Dios la cumple, porque no solamente estoy pidiendo algo que todo el universo está dispuesto a hacer, sino que le estoy pidiendo específicamente que sea, pero el que no quiere nunca va a ser sano. Hay gente que prefiere estar en el pecado, sufrir, y estar en la mentira, en el engaño y sufriendo. Pero fíjense, esto del paralítico tiene una lección muy importante, porque dice en el versículo 14, dice, después le halló Yeshua, el Mesías, en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Pero fíjense lo que le dijo después. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? O sea, nos está queriendo decir que la sanación, toda la culpa de él. La sanación viene de adentro. Se ha descubierto que las personas, la mayoría de todas las enfermedades es mental y hecha por el estrés, a consecuencia de un rencor, una rencilla, un pecado no confesado. Entonces lo principal es permitir que Dios nos sane interiormente. Exactamente. Por eso él aquí le dijo, no ve, ya estás sano, no ve y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, tengo una preguntita. Entonces, cuando vienen unas personas, no me recuerdo con el personaje, vienen y le dicen al Señor Yeshua, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres? El ciego. Ajá, Sí, entonces, sí. ahí, ¿qué pasa? Y le dijo él, no, ni él ni sus padres pecó. Hay que... Uno es responsable ante Dios. Ajá. El pecado es una elección, no es hereditario. Nosotros tendemos tendencias al pecado. Tendemos la tendencia a la naturaleza carnal. Y mucha gente señala al padre o la madre, y principalmente cuando son líderes, la señala y dice, mira, líder, pero mira cómo los hijos están. O las hijas. O nació ciego o paralítico. No, eso es consecuencia del pecado, pero nadie es responsable del pecado del padre o de la madre, o el padre es responsable del pecado del hijo. Cada uno de nosotros tenemos una elección y nosotros decidimos pecar, pero caer. O sea, yo lo que me refiero es ahí específicamente en ese versículo. Si él Vamos a dice, buscarlo. Bueno, sí, porque si quieres, o sea, porque ahí hay como, no sé, yo digo, misterio, yo no sé, porque él le dice, ni tú, ni él, ni sus padres. Sí. Lo estaban juzgando ya antes del tiempo. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿En dónde está? Juan 9:2. O sea, estaba hablando del nacimiento. Si venía de nacimiento, Ajá, sí es. sí. Okay. Dice, al pasar Jesús, vamos a leer el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque en aquel entonces toda enfermedad decían que era resultado del pecado. Y se lo achacaban o se lo ponían al padre, a la madre o a la familia o a la misma persona. Jeremías dice que los hijos no llevarán los pecados del padre. Así es, búscalo ese para que lo leamos. Entonces, esa era la tendencia de los rabinos, de los escribas, de los fariseos, de decir, es que él sufre a consecuencia del pecado del padre, de la madre o de su propia elección. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Respondiendo Yeshua, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestara en él. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que él nació ciego para que el Mesías
mostrara el amor del Padre al sanarlo. O sea, no fue consecuencia de pecado alguno. No, era para que se salvara la persona. Era para mostrar mostrar el poder del Padre a través de su Hijo para sanarlo a ese ciego. O sea, desde nacimiento, Sí, a él mismo, pues. fíjense lo que dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, no fue consecuencia de pecado. La ceguedad no fue consecuencia de su pecado, sino que él nació así. Entonces, a lo que voy yo es que, entonces, hay ciertas enfermedades que no es por el pecado de la persona. No, es resultado del pecado de más de 6,000 años de pecado, del sufrimiento del mundo, que el diablo ha dañado al ser humano. No sé si ustedes así dicen, ¿verdad? Que son las que dicen maldiciones generacionales. O sea, la criatura no tuvo la culpa, sino son las maldades que vienen de... Usted ve la cadenita, cómo el pecado, el daño del pecado que el diablo ha pasado, lo ha pasado de generación en generación, y muchas de las cosas que nosotros sufrimos no es porque nosotros somos culpables de pecado, sino porque se ha ido degenerando la raza humana a consecuencia del pecado, del dolor del pecado. Las enfermedades cada vez son más a consecuencia de que de muchas decisiones equivocadas de otras personas que han cometido en sus vidas. Por ejemplo, aquel que es promiscuo, aquel que se la pasa de aquí para allá y empieza a tener enfermedades venéreas, las transmite a otra persona. O ¿sí me estoy dando a entender? Sí, claro, pues esas son... Ahora, la iglesia popular tiene un mensaje que dice: todos nacemos con el pecado original. Y eso no es bíblico. Porque el pecado es una elección. ¿Cómo sabemos que es una elección? ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 4? Dice, nosotros conocemos el pecado a través de ¿qué? De la ley. Nosotros sabemos lo que es pecado cuando nosotros quebrantamos la ley. Pero cuando usted no quebranta la ley, ¿qué sucede? Ahí sí lo voy a decir porque antes que se me olvide. Ahí sí, porque cuando el Padre formó a Adán y Eva y tuvieron a los hijos, el que pecó fue el de la maldición, ¿no? Fue Caín, ¿no? Caín, ¿verdad? Porque mató a Abel. Sí. Entonces no es porque él haya nacido así, sino porque la maldad ahí se le presentó, ¿no? La tendencia al mal ahora invadió al ser humano. Entonces, eso no quiere decir que somos pecadores, porque tenemos la tendencia. Por eso dice, por eso aquel que le adore tiene que adorarle que en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación en nuestras vidas, donde el poder nos da, lo que estamos viendo, el poder de la palabra de Dios nos da para poder tener victoria. Por eso dice el versículo que en la noche no se puede ver ya, no se puede obrar. Quiere decir que si yo sigo en tinieblas, no puedo hacer nada. Pues yo soy la luz. O sea, como diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Y lo que el mundo necesitaba en aquel tiempo era eso, esa demostración era totalmente del ciego para que ellos conocieran que él era el Cristo. Él es la luz, yo soy la luz. Sí, pero sí es cierto, mucha gente piensa que te pasó algo, va a ser por algo. Es que me acordé que a mí una vez me dijeron y pues me quedé, pues sí, no sé, me quedé como en shock y me dio coraje a la vez. Me dijeron, yo tengo diabetes y alta presión. Es que tú tienes esa enfermedad porque estás en pecado. Y yo me quedé, ¿qué? Le dije, ¿quién te asegura a ti o quién te dijo a ti que yo estoy en pecado? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú miras lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué me dices eso? Me quedé como... Ahora, fíjese, cómo el diablo trata de poner la desconfianza en la palabra de Dios, porque vimos que la palabra de Dios nos da poder sobre el pecado, nos trae sanación espiritual, que es la primordial, pero también nos puede traer física, así como al paralítico.
Entonces, dijo, ve y no peques más. O sea, eso quiere decir de que había una sanación completa. O sea, había una sanación interna y había una sanación física. Que eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Victoria y sanación. Entonces, ¿cómo el enemigo trata de invalidar la palabra de Dios? Nosotros vemos que los fariseos y los escribas tenían sus ideas. Y decían del ciego, decían, es que fue por el padre o la madre, o fue por culpa de él, que nació así. Era una tradición que ellos que pensaban que el hombre que sufría una enfermedad era consecuencia de. Pues la lepra era un pecado más grande, porque te dio lepra. ¿Sí? Fíjense cómo el diablo quiere destruir la confianza en la palabra de Dios. Marcos 7 del 5 al 9. Y vamos a ver esto, así que lo que estamos comentando lo vamos a ver, por qué hay gente que expresa esas cosas tan horribles como se le expresaron a usted. Porque es una cosa que injusta y es una cosa falta de amor. Yo sé que mucha gente quiere decir que vaya y arrepiéntese. No, pero pues... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo me arrepiento a Dios, pero yo estoy sufriendo las consecuencias de muchos errores que yo he cometido en mi vida. Pero no es porque yo viva en pecado o porque voy a estar en pecado todo el tiempo. No, porque si tenemos pecado, abogado tenemos ¿con quién? Con el Padre. ¿En quién? En Jesucristo, es el Mesías. Porque yo a lo menos, dígame si estoy mal, a lo menos yo voy a decir diabetes. A lo menos yo sí creo que si yo le creo al 100% lo que la palabra dice, lo que el Padre, la instrucción que nos dio, cómo nos íbamos a alimentar, yo sí creo que ahí sí estoy fallando yo. Que si yo obedezco su palabra voy a ser sano. Así es. Eso sí. Mire cuál es el deseo de Dios. Vamos a ver tercera de Juan. Fíjense cuál es el deseo de Dios. Usted tocó ¿cómo se dice? Le dio al clavo. Porque fíjese, en tercera de Juan, en el versículo 2, nomás tiene un capítulo. En el versículo dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. ¿Es tercera de Juan qué? Tercera de Juan 1:2. 1:2. Déjeme leerlo otra vez. Sí. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, salud física, así como prospera tu alma, tu salud espiritual. O sea, el Señor te dice, yo te traigo sanación a tu vida, pero también te traigo sanación física. Ese es el deseo de nuestro Dios. Darnos la sanación, pero que cuando nosotros confiamos plenamente en su palabra y cuando nosotros empezamos a vivir lo que Él desea que nosotros vivamos. Y ahí el 4 del 4. ¿Es 4? Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Está hablando del grupo que tenía él. Ajá. O sea, Mis hijos. es seguir. Ahora, hay algo natural en nuestras vidas porque nosotros nacimos en lo carnal, tenemos tendencias al pecado, pero el Señor nos da su palabra para que nosotros tengamos la victoria sobre todo pecado, seamos sanos. Y entonces cuando nosotros empezamos a alimentarnos de un escrito está, de la palabra de Dios, porque dice en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de Dios. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a alimentar, Él trae una paz interior, así como se la llevó al paralítico. Y también trae una sanación física. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros la voluntad de Dios conforme a su palabra. Hay otros que el Señor puede hacer un cambio así.
y hay otros que nos lleva más despacito. Yo que más quisiera perder 40 libras de un jalón, pero tengo que seguir lo que la palabra de Dios dice y el Señor ha ido transformando. Pero esta es consecuencia de cuántos años de abusar del templo del Espíritu Santo. Y muchos años. Y a veces queremos que sea ¿qué? Pues no puede ser. Pero yo pienso que lo más importante es que usted ya tiene un régimen de alimentación que es sano, que es limpio. Entonces ya el peso ahorita no importa. Lo que importa es cómo está usted de su salud y por dentro. Y que a la manera que usted está comiendo, que se está alimentando, su mente le está funcionando mejor. Porque ese es el propósito de nuestro Dios. Ese es el propósito de Elohim. Darnos paz interior, perdón y a la vez sanación. Y ahí va, hay unos que van corriendo y hay otros que vamos trotando. Y ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Pero fíjese lo que el enemigo está tratando de hacer para quitar nuestra confianza solamente en la palabra de Dios. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, porque no se lavaban las manos. Respondiéndole él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, cosa como verdad, mandamientos de ¿qué? De hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el diablo usa las tradiciones. Dígame una tradición que la sociedad tiene. Hay muchas tradiciones, ¿no? Mira que ya se les olvidó. Pues un montón, pues yo me acordé de Navidad. Que te quites el sombrero cuando estás en Ajá. La Navidad, las fiestas, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del San Valentín, el Año Nuevo, todas esas fiestas. Pero también hay tradiciones como ellos tenían que decirle, es que es culpable de pecado, o así como le dijeron a ustedes, es que usted está enferma porque peca, está en el pecado. Y lo peor del caso que ahorita, en el siglo que vivimos, hay muchas personas así. Así es, ¿por qué? Porque siguen tradiciones de hombres. Oh, no, olvídese, ellas son las santas, las Sor Juana. Sí. Olvídese, Sí. no me toques porque me contaminas. ¿Sabe qué Qué triste está eso. ¿Quieres Sí. saber cómo está la tradición de los ancianos? Si no tenían agua para nada, nomás le hacían así. Y ya. Como diciendo, ellos no hacen lo que nosotros hacemos aunque no haya agua. Es una tradición. Es como quitarte el sombrero cuando entras a la iglesia, es una tradición. O sea, respeto lo que sea, pero es una tradición. Que es muchas cosas que se hacen en las iglesias son tradiciones. Sí. Y la mayoría de las cosas que se hacen son tradiciones. Llámele como le llame. O sea, religión, cualquier religión. Hay unos que tienen unas tradiciones mucho más marcadas que otros, y hay otros que tienen unas tradiciones que son más mundanas que lo que no están en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que si se voltean para el norte, para el sur, para el este y empiezan allá, o sea... Yo como le dije una vez a una persona, ¿verdad?, que me estaba diciendo así sus reglas, o como usted dice, le digo, ¿sabes qué? Le digo, para mí el verdadero Shabbat es tener paz, ayudar al prójimo, si sé que alguien está enfermo, si sé que alguien está en el hospital o tiene hambre, el verdadero Shabbat es ir a ayudar al necesitado, para mí. Sí, sí. Porque, no, que no puedes hacer esto en ese, sorry, pero para mí.
Porque muchos enseñan doctrinas, mandamientos de hombres y tradición. La tradición la usa el enemigo para destruir la confianza en la palabra de Dios. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que ponerte esto, tienes que hacer lo otro. Y hay ocasiones en que tú dices, oye, espérame. O sea, se está centrando más en la tradición que en lo que la palabra de Dios dice. Se celebran en una forma tradicional las fiestas de Jehová, a como la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿se vuelve qué? Lo mismo se vuelve como una bolita de que el escarabajo va puchando. No sé si ustedes han visto al escarabajo puchando la bolita. ¿Qué va haciendo la bolita? Se va haciendo cada vez más grande. Más grande, más grande, más grande, y ahí va el escarabajo. Y a veces muchos que nosotros nos decimos que seguimos la verdad, caemos en ese error. Una tradición. Y es lo que usa el enemigo para que nosotros no confiemos plenamente en la palabra de Dios. Y tiene razón, el sábado es para guardarse adentro. Lo primero es por dentro, no es por fuera, que lo vean, que no lo vean. Es por dentro, se tiene que disfrutar el sábado, no tener que estilo. Porque dice que cuando él creó el hombre, ¿qué le dijo? Descansa. El siguiente día fue descanso. La persona, o sea, esa no es... Ahora, fíjense, el enemigo pone tradiciones, falsas doctrinas, para que nosotros no confiemos plenamente en su palabra. ¿Cómo nosotros estudiamos la palabra de Dios? ¿La estudiamos como académicos, teólogos? Porque hay académicos y teólogos que dicen, tengo que saber, tengo que defender. Y hay unos que se sienten orgullosos de decir, es que tuve un debate muy bueno con aquella persona. Y hay otros que buscan los debates, o sea, la confrontación. Entonces, o nosotros la estudiamos como una relación, como una intimidad de yo con mi Dios y Dios conmigo. Si nosotros la estudiamos así, Dios conmigo y yo con Él, entonces Él nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a decirle, Señor, es que yo no tengo poder para serte fiel a ti, pero dame tu fuerza. ¿Y qué dice? La palabra de Dios es poder para ser victoriosos. Y Él nos va mostrando la fuerza. Es por eso dice, tira la palabra y nunca va a regresar, ¿qué? Vacía. Por eso digo, que se expongan una sola vez a la obra del Mesías, esa persona no va a quedar en paz. No va a quedar en paz. Uno de los pioneros del tiempo de antes de los 1800 dijo, el primer paso de la apostasía es formar un credo, o sea, una tradición que nos diga lo que tenemos que creer. Dice, el segundo es hacer que ese credo sea una prueba para entrar a un lugar, es un discipulado. Si no crees en eso, no puedes entrar. El tercero es juzgar a los miembros de ese credo por el credo. Y el cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y el quinto es empezar a hacerlos para un lado y perseguirlos. Exactamente es lo que ha pasado en el mundo. No se guían por la Biblia para poderte decir estás mal, sino se guían por la tradición. Pues no, a Jesús luego lo agarraron. Hey, no haces esto. Los discípulos están haciéndole así, mira, están comiendo trigo, están trabajando en sábado. O sea, ¿qué era? Tradición. Más que todo era tradición. Eso pasa cuando nosotros ponemos eso enfrente. Vamos a ser malos con otra gente porque nos vamos a estar aferrando a otras cosas que no son ni bíblicas. No, y la mayoría de las personas quieren que una persona entre a un club. O sea, el club es una religión. Y lo primero que dice, bueno, para que tú seas parte de este club, tú tienes que dar una cuota. No, es que no es de dar de cuotas. Esa es la relación cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios íntimamente con Él y Él con nosotros. El Señor nos va a ir dirigiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted va a dar las cosas por amor, no por obligación. Recuerdo a una persona que decía, es que entrar a la iglesia es un club muy caro.
Está muy, muy caro el entrar porque me exigen esto y esto y aquello. O sea, son exigencias. ¿Son qué? Tradiciones. No es una realidad que la palabra de Dios está funcionando en nuestro interior y que empezamos a hacer las cosas porque por amor. Yo soy fiel a Dios por amor, no por obligación. Yo guardo el sábado, el Shabbat, por amor, no por obligación. Yo guardo la ley de Dios por amor. Porque dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Por amor, no por obligación. Los que siguen tradiciones son obligación. ¿Y qué son? Pues son personas que a veces miramos que están tristes, están en pleitos, están en chismes, están en todo menos en lo espiritual. Desean posiciones, desean el dinero, es una cosa. Pero eso es lo que usa el diablo para que nosotros no confiemos plenamente en él. Déjeme mostrarle 3 citas más. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ustedes recuerdan para qué era la luz que miramos en Miqueas? Para mostrarnos ¿qué? La justicia. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para mostrarnos la justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos el amor, la misericordia de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este versículo a muchos no les gusta, porque casi toda la mayoría no nos gusta que nadie venga a decirnos. Nadie nos gusta que nos venga a decirnos, que redarguirnos, reprendernos, exhortarnos. No. Pero dice que nosotros tenemos que predicar no lo que yo creo, sino lo que dice que la palabra de Dios. Y cuando uno predica la palabra de Dios, entonces ahí está el poder de nuestro Salvador. Noten lo que dice en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus tradiciones, su propia teología, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas, a los cuentos, a las tradiciones, a las costumbres. No hay tiempo. No, en todo momento debemos de predicar la palabra de Dios con nuestro testimonio o expresada, con amor y con la sabiduría de nuestro Dios. No hay un momento inadecuado para poder llevarlo a cabo, pero nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A experimentar el poder de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a vivir el poder victorioso, el poder vivo que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Y es que confiar plenamente, así como el centurión. Di tu palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Fe en la palabra de Dios. Y el Señor nos lleva, a veces hay unos niños que crecen un poquito más rápido que otros y hay otros que vamos más despacito. Y pues ahí vamos creciendo. Ahí vamos creciendo. Pero el Señor es el que hace el querer como el hacer. Pero tenemos que empezar ¿a qué? A confiar plenamente en su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Agradecidos estamos por hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, en esta hora pedimos de que tú pongas tu verdad en nuestras vidas, que podamos tener el poder
para ser victoriosos y que podamos escudriñar tus escrituras para entender tu voluntad, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este Shabbat que tú nos has dado y, Señor, nuevamente pedimos por aquellos que no están aquí en este lugar, en esta hora, pero donde sea que ellos estén puedan recibir tus bendiciones que tú has prometido. Gracias, oh Dios, por hablarnos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.